Nuremberg, ciudad alemana a orillas del río Pegnitz, es conocida mundialmente por haber sido escenario de los juicios a la cúpula nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Pero además de su peso histórico, es un lugar que cautiva con sus típicas construcciones alemanas, sus calles impecables y un ambiente que invita a recorrerlo sin prisa. Acompáñenos a descubrir este nuevo destino lleno de encanto e historia. Hola compañeros de Viajes y Aventuras. Seguimos recorriendo esta hermosa ciudad alemana ubicada en la región de Baviera. Nuremberg nos recibe con un casco antiguo encantador, lleno de historia, calles pintorescas y rincones que invitan a perderse. En este video vamos a recorrer gran parte de ese corazón histórico que tanto la caracteriza. Si todavía no vieron el primer video de nuestra visita a Nuremberg, les dejamos el enlace en los comentarios para que puedan acompañarnos desde el comienzo. Nos vamos acercando a la plaza principal, también conocida como la Plaza del Mercado. Al recorrer sus calles, nos encontramos con un colorido mercado de Pascua, del que les contaremos un poco más hacia el final del video. Pero por ahora, detengámonos en este punto y pongamos la mirada en la iglesia de Nuestra Señora, ubicada justo frente a la plaza y protagonista indiscutida de este espacio histórico. La iglesia de Nuestra Señora fue construida en el siglo XIV por orden de Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se levantó en el mismo lugar donde antes se encontraba una antigua sinagoga que había sido destruida apenas 3 años antes de iniciarse la construcción del templo. Para su edificación se utilizó principalmente ladrillo, un material muy característico de la arquitectura de la época en esta región. A lo largo de su historia, la iglesia fue escenario de importantes ceremonias imperiales. Un siglo y medio después de su inauguración, se incorporó un reloj mecánico muy particular. Además de marcar la hora, este reloj representaba la ceremonia de la presentación de los escudos y para ello se añadió un balcón en la fachada del edificio. Hoy en día ese mismo balcón se utiliza para dar inicio oficial al famoso mercado navideño de Nuremberg, uno de los más importantes y tradicionales de Alemania. En una de las esquinas de la plaza se encuentra la fuente principal del mercado. Es una llamativa obra de estilo gótico de forma puntiaguda que alcanza aproximadamente los 19 metros de altura. Fue construida en el siglo XIV y es uno de los símbolos más reconocibles de este espacio. En su estructura se esconde un pequeño anillo que, según la leyenda, trae suerte a quienes lo giran. Un ritual sencillo, pero muy popular entre visitantes y locales que no quieren irse de Nuremberg sin pedir un deseo. Caminando por las calles del casco antiguo de Nuremberg, rumbo al antiguo castillo imperial, nos encontramos con el viejo ayuntamiento de la ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XIV y con el paso del tiempo fue ampliado y renovado durante el siglo XVI. Hoy en día es uno de los edificios históricos más importantes y visitados de Nuremberg. En su interior se conservan salones históricos que relatan distintos momentos de la historia de la ciudad y además sigue siendo utilizado como escenario para eventos oficiales y ceremonias.
Finalmente, llegamos al destino de nuestra caminata, el imponente castillo de Nuremberg, uno de los símbolos más importantes de la ciudad y testigo silencioso de siglos de historia. Este lugar, además de ser conocido como el Castillo de Nuremberg, también recibe el nombre Kaiserburg o Castillo del Emperador. Aquí residieron importantes emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que ya nos da una idea de la relevancia histórica del sitio. Y ya que estamos en un lugar cargado de pasado, vale la pena detenernos un momento en la historia. Seguramente todos hemos escuchado hablar del Imperio Romano, el que construyó el Coliseo, el de los dioses como Júpiter, Marte o Venus, y figuras como Julio César o Nerón, ese que inspiró películas como Gladiador. Sin embargo, ese fue otro imperio. Con la caída de este imperio romano se cerró la etapa de la antigüedad y comenzó la Edad Media. En ese nuevo periodo surgió en Europa Central y Occidental una gran unión política conocida como el Sacro Imperio Romano Germánico, que abarcó territorios de lo que hoy es Alemania, entre otros países. A diferencia del antiguo Imperio Romano, este nuevo imperio era monoteísta, con Dios como figura central. De allí proviene la palabra sacro en su nombre, utilizada para legitimar su existencia como una autoridad otorgada por voluntad divina. Este imperio tuvo una enorme influencia en Europa Central durante casi 1000 años y el castillo de Nuremberg fue uno de sus escenarios más importantes. Varias áreas del castillo pueden recorrerse de forma gratuita, lo que ya de por sí permite disfrutar de este sitio histórico. Sin embargo, si quieren visitar el interior del castillo o subir a la torre, es necesario adquirir una entrada. Al ingresar, nos informaron que no está permitido filmar, aunque sí se pueden tomar fotografías. Por eso, a continuación, van a ver estos espacios a través de imágenes, que igualmente permiten apreciar la riqueza y la atmósfera del lugar. El castillo de Nuremberg es una de las fortalezas medievales más importantes de Alemania. Se cree que sus orígenes se remontan al año 1000 después de Cristo. La torre que corona esta construcción surgió cuando Nuremberg pasó a convertirse en ciudad imperial libre, un estatus que marcó un antes y un después en su historia. A partir de ese momento, la ciudad dejó de tener regentes o gobernadores locales y los impuestos se pagaban únicamente al emperador. Esta autonomía trajo consigo un fuerte crecimiento económico y consolidó a Nuremberg como uno de los centros más prósperos de la región. Entre las historias y leyendas que rodean el castillo, destaca la espectacular fuga de Eppelein, ocurrida en 1372. Se dice que era un noble adinerado, con título de barón, que comenzó a asaltar a los mercaderes que se dirigían a Nuremberg para vender sus productos. Capturado y condenado a muerte, antes de su ejecución le preguntaron cuál era su última voluntad. Eppelein pidió subir una vez más a su caballo. Mientras cabalgaba lentamente por el patio del castillo, de repente se lanzó
hacia el muro y saltó al foso, logrando escapar y salvar su vida. Años más tarde, en 1381, fue nuevamente apresado y esta vez ejecutado. No se sabe con certeza cuánto hay de realidad y cuánto de mito en esta historia, pero la leyenda perduró y convirtió a Eppelein en una figura popular del folclore local. Volviendo a la actualidad, este castillo puede ser visitado todos los días del año, con algunas excepciones: Año Nuevo, Navidad o martes de Carnaval. En verano abre a las 9 y cierra a las 18 horas. En invierno abre a las 10 y cierra a las 16 horas. Una de las cosas que vale la pena destacar de esta torre es que durante la Segunda Guerra Mundial, Nuremberg fue intensamente bombardeada y muchos de sus edificios quedaron destruidos, incluida gran parte del castillo imperial. Sin embargo, esta torre resistió notablemente bien los ataques, por lo que no fue necesaria una reconstrucción tan profunda como en otras zonas del castillo. Gracias a eso, hoy podemos verla muy similar a como era hace siglos, conservando incluso sus vigas de madera originales, lo que nos permite sentir de forma más auténtica el paso del tiempo. Hablemos ahora de la Segunda Guerra Mundial y del papel que tuvo Nuremberg antes de los famosos juicios. Hitler y el partido nazi idealizaban profundamente la historia medieval de esta ciudad, considerándola un símbolo del pasado glorioso alemán. Por ese motivo, Nuremberg fue elegida como sede de los grandes congresos del partido y el campo Zeppelin se convirtió en el escenario principal de esas masivas concentraciones. ¿Recuerdan cuando hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico? Este imperio tuvo una duración de aproximadamente 1000 años. Su final llegó en 1806, cuando Napoleón decretó su disolución. Para el régimen nazi, ese periodo histórico fue denominado el Primer Reich o Primer Imperio Alemán. Años más tarde, en 1871, el Reino de Prusia, uno de los estados más poderosos de la época, derrotó a Napoleón III, sobrino y heredero del Imperio Napoleónico. Tras esa victoria, el rey de Prusia fue proclamado Kaiser o emperador de los territorios de habla alemana. Así nació el Segundo Reich, que tuvo una existencia relativamente breve y contó con solo 3 emperadores. Ese periodo llegó a su fin con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, el Tercer Reich fue el régimen encabezado por Adolf Hitler, cuyo colapso se produjo con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Con ese final también se cerró uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XX.
este video vamos a volver a recorrer algunos de los lugares que ya conocimos en el primer episodio, pero esta vez con sol a pleno. Una luz que realza los colores, los detalles y le da otra energía a cada rincón de la ciudad. Nuestra visita coincidió con el inicio de la primavera, una época ideal para recorrer la ciudad a pie gracias a sus temperaturas agradables. En invierno, especialmente en diciembre, la temperatura suele oscilar entre los -3 y los 4 grados centígrados, mientras que en verano, julio, ronda entre los 13 y los 25 grados centígrados. Aún así, diciembre es una de las mejores épocas para visitar Nuremberg. La nieve le da un encanto especial y la ciudad se transforma con la llegada de uno de los mercados navideños más importantes de Alemania, pero de eso hablaremos en unos minutos. Al viajar en una estación intermedia, muchos de los lugares los encontramos con poca gente. Fue el caso del Puente Colgante, que además de ser una de las postales clásicas de Nuremberg, es un sitio que vale la pena visitar en distintos momentos del día, ya que la luz le da un encanto diferente en cada hora. Lo que escuchamos recién fueron las campanadas de la iglesia de Nuestra Señora. En su fachada se encuentra un reloj que, cada mediodía, ofrece un pequeño espectáculo muy atractivo para los visitantes. Las figuras que giran no representan a los 12 apóstoles, sino a los 7 príncipes electores, evocando un momento clave de la historia, la instauración de las reglas para elegir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En el centro aparece el emperador Carlos IV, protagonista de ese acontecimiento. Luego de recorrer el casco antiguo, regresamos a la Plaza del Mercado para mostrarles el mercadillo de Pascua que se estaba desarrollando durante nuestra visita. Se trata del Ostermarkt, un evento que se realiza todos los años al comienzo de la primavera en el hemisferio norte. La plaza se llena de color con huevos de Pascua decorados, conejos, flores frescas y adornos primaverales. El mercado abre la semana previa a Semana Santa y se extiende hasta el domingo de Pascua. Sin embargo, si hablamos de mercados realmente famosos, el más destacado es el mercado navideño de Nuremberg, considerado uno de los más antiguos y reconocidos del mundo y que también se realiza en esta misma plaza. Entre sus productos estrella se encuentra el tradicional pan de jengibre y galletas de almendras. Sus orígenes se remontan al año 1530, aunque la primera mención escrita data de 1678. Como dato curioso, aquí nace la tradición de Christkind, o Niño Jesús. A fines del siglo XVI, desde una tradición luterana, se difundió la idea de que este personaje era quien traía los regalos a los niños, en contraposición a la tradición católica de San Nicolás. En esta región también se origina otra costumbre muy conocida, el árbol de Navidad.
Volviendo al mercado de Pascua, además de la decoración y el ambiente festivo, también se pueden degustar comidas típicas de la región, como las tradicionales salchichas alemanas. Bueno, ahora estamos por almorzar y vamos a comer las típicas salchichitas alemanas de Nuremberg, que es así. Yo le puse mayonesa, pero son 3 salchichitas chiquitas. ¿Por qué son tan típicas de acá? Antiguamente aquellas personas que no pagaban sus impuestos iban presas. Cuenta la leyenda que había un señor que no pagó y fue preso. Entonces era fanático de las salchichas asadas, pero en la prisión no les daban. Entonces los amigos que lo iban a visitar no podían tener contacto con él, simplemente hablaban a través de la puerta. Entonces él era tan fanático de las salchichas que los amigos idearon unas salchichas chiquitas que pudieran pasar por la cerradura de la puerta y así él comerlas. Entonces de ahí surgen las salchichitas tan chiquitas, gracias a los amigos de ese señor que no pagó impuestos. Vamos a ver qué tal, con una cervecita alemana. Buen apetito. Buen apetito. Para tener una visión general del casco antiguo de Nuremberg, una muy buena opción es subirse al trencito turístico. Los boletos se pueden comprar a solo 1 cuadra de la plaza del mercado y el recorrido lo lleva por los principales puntos del centro histórico. Es una forma cómoda y amena de conocer la ciudad, especialmente si disponen de poco tiempo o quieren descansar un poco de la caminata. A continuación, les mostramos nuestra experiencia a bordo del trencito y algunos de los lugares por los que pasa durante el recorrido.
Cuando decidimos ir a Alemania, teníamos claro que visitar su capital, Berlín, no era negociable. Luego empezamos a mirar el mapa y ver qué más nos llamaba la atención. Los pueblos de la Selva Negra, Múnich. La verdad que todo parecía fantástico, hasta que llegamos a Nuremberg. Y solo con ver fotos nos encantó. Dijimos, es acá. Y sí, una ciudad, pero con esa tranquilidad y cuidado de pueblo, con callecitas hermosas y una historia fascinante. Sin dudas, un lugar sumamente recomendable. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.